Qué bueno regresar a casa. Dios le bendiga, iglesia. Quiero extender un abrazo muy particular y muy solidario a nuestra hermana Laura Berríos. Está aquí presente, ¿verdad? Laura, Dios te bendiga. A nuestra hermana Ruth Colón y a nuestra hermana Angie San Miguel por la particular circunstancia de las tres haber atravesado situaciones difíciles ante la pérdida de familiares. No pude estar físicamente, pero sí con mis oraciones y con mi corazón les abrazo en esta hora. Y también saludar a nuestra hermana Mercedes Ortiz, que se comunica vía internet para pedir la oración de parte de la iglesia. Y nuestro saludo también para nuestra hermana Emilce Vélez, que está enfermita en el día de hoy. Y a todos y a todas mis amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor y quiero comprometerme en este día a nuestro hermano Sammy y Nancy. Qué bueno es recibirle en su casa nuevamente. Mi abrazo también para ustedes y el amor y la paz de nuestro Señor. Comprometerme a ser breve porque quiero que también parte del mensaje de esta mañana sea traído a través de los labios de un joven que nos acompañó en esta jornada, y yo he querido darle una oportunidad un poco más adelante para que él tenga un espacio y de su propia voz él relate parte de su experiencia. También quiero darle la oportunidad luego de eso a mi esposa Linda para que les diga algo con relación a esta experiencia maravillosa, ardua pero maravillosa y llena de satisfacción. No dudo que ese haya sido el caso también de Sammy y de Nancy. Y ya que estamos hablando de sembrar y que hay una expectativa de lo que haya ocurrido en esa experiencia, y además usando como trasfondo la parábola del sembrador, que no vamos a leer, pero sí, a manera de referencia, decirles que se encuentra en el capítulo 13 de Mateo, y que allí se da algo curioso, porque Jesús dice que hay gente que no va a entender lo que Él diga, como ocurrió ahí. Hay gente que no entendió la parábola por las razones que sea, y luego explica el sentido de la parábola, tomando esa historia como trasfondo para nuestra reflexión. Yo creo que hoy es un buen momento para hablar sobre esa experiencia nuestra, de nuestro viaje a la República Dominicana, porque no hay manera, mis amados hermanos, no hay manera de que uno no sea transformado en una experiencia misionera. Mi reflexión la he titulado, para aquellos de seguir una secuencia en varios puntos, lo que aprendí, porque aprendí varias cosas. Yo quiero resumírsela en algunos puntos, porque a mí me parece que es importante que compartamos esto en este día. Esta jornada misionera constó de dos actividades. Una escuela bíblica de verano para niños en 3 comunidades dominicanas y una comunidad haitiana, pero dentro de la República Dominicana. Y el tema para esa escuela bíblica para la niñez era nada más y nada menos que la hora feliz. Y aprendimos un cántico con ese estribillo. Y un congreso de jóvenes basado en el tema Juventud Contracorriente, en el cual participaron jóvenes dominicanos, puertorriqueños, haitianos, norteamericanos,
y una representación mexicana. Y de más está decir, mis amados hermanos, que esta oportunidad que el Señor me da para compartir esta experiencia con ustedes sea para motivar a otros a la obra misionera. Yo sé que no todos van a tener esa bendición o esa oportunidad por las razones que sean de ir a un viaje misionero, pero sí para mí es importante recalcar a la iglesia que de alguna manera nosotros tenemos que involucrarnos con la labor misionera, ya sea a través de la oración, a través de la ofrenda, a través del acompañamiento, a través sencillamente de afirmar que la obra misionera es un llamado de Dios y que es importante que la realicemos. Pero para eso hay que reconocer que en el camino va a haber varios obstáculos que también hay que superar. Así que un obstáculo, mis amados hermanos, que yo quiero establecer como número uno, es el siguiente. La idea de que, y que hemos oído, ¿verdad? ¿Para qué ir a otro lugar si en nuestro país hay tanta necesidad? ¿Lo han escuchado? ¿Para qué ir afuera, verdad? Si en nuestro país hay tanta necesidad. Un buen argumento, dicho sea de paso, ¿verdad? Que se utiliza hasta que se ve y se vive la circunstancia y la necesidad de otra persona. Por eso yo digo que se requiere cierta dosis de sensibilidad para asumir el compromiso con las misiones. El punto es que si alguien, ya sea de nuestros jóvenes o de nuestra iglesia, o alguien que conozcamos se interesa por esta extraordinaria y hermosa labor, no seamos piedras de tropiezo como le ocurrió a una de las jóvenes que tuvo que enfrentar frases como: no vayas para allá, no vas a poder resistir, te vas a querer venir al segundo día. Y esa muchacha, con la entereza que solo Dios da, dijo: yo voy para allá, no hay quien me obstaculice esta motivación que tengo para ir a esta jornada misionera. Y era preciso escucharla luego que regresábamos, contar este testimonio maravilloso de lo que Dios había hecho en su vida a través de las experiencias que vivió. Ahora bien, ¿qué aprendí en esta jornada? Que hacer misión en un país que conoce a Dios, en un país que conoce a Dios, porque allí estaba Dios esperándonos. No es que nosotros fuimos a llevar a Dios, es que allí estaba el Señor esperándonos. ¿Qué implicaciones tiene eso, verdad? Ya que no se requiere, ¿verdad? Quizás como en muchos años atrás, este esfuerzo evangelístico, en ese fervor de llevar la palabra de Dios a gente que no conocía al Señor, sino más bien que se trata de un acompañamiento solidario. Es una relación de tú a tú, es un compartir las vivencias para también recibir las experiencias de esa gente a la que visitamos, para que también enriquezcan nuestra vida con lo que tienen que ofrecer para nosotros. Y a menudo ocurre que la experiencia es que, aunque no hay duda que uno comparte de lo que tiene, muchas veces lo que uno hace es recibir más de lo que lleva. Muchas veces uno viene con más de lo que entrega. Así que en ese sentido el acercamiento es distinto, porque la mentalidad no puede ser: yo voy a llevarte algo que tú no tienes, porque yo estoy en un plano superior y te tengo que enseñar algo que tú no conoces. No, esa no es la mentalidad. Tampoco es
saludable una actitud o pensamiento de que uno va a hacer un favor a esa gente. Porque créanme, mis amados hermanos, esa gente vive la experiencia de fe de manera extraordinaria. No sé cómo lo hacen, pero esa gente es feliz. Y la felicidad la manifiesta con su testimonio y con sus vivencias. Dios nos estaba esperando en aquel lugar. Y es que después de una exposición misionera, la expectativa de dónde se encuentra Dios, cómo actúa y cómo se manifiesta, cambia radicalmente. Algo que todavía nosotros, esa es mi perspectiva, no hemos superado como pueblo, aunque hemos avanzado bastante en esa dirección. Es como ver a Dios manifestándose a través de las distintas culturas de la gente y de los países. Cómo es que en cada lugar y en cada experiencia Dios usa la cultura particular de ese sitio para manifestar su poder y su gloria. Y un segundo aspecto que quiero compartir con ustedes es la conciencia de hasta qué punto y en qué momento se nos despojó a nosotros de esa riqueza cultural que llevamos por dentro, porque es parte de nuestra sangre. Hasta qué punto la misma religión ha sido un obstáculo para descubrir o redescubrir una herencia que nos es común a todos los antillanos y a todos los caribeños. Que nos es común, porque es algo que llevamos en la sangre. 3 culturas principales. Un idioma matizado por variadas entonaciones y vocabulario y una herencia rítmica que es parte de lo que somos. Y ahí, pues, uno tiene que hacer el ajuste en el vocabulario porque hay palabras aquí que tienen un sentido que en otro lugar tienen otro sentido. E incluso hay cosas que uno dice aquí normalmente y que no hay ninguna doble connotación que en otro lugar no se pueden decir, ¿verdad? Porque la costumbre es que tiene un sentido diferente. Pero qué hermoso es ver que a través de toda esa variedad de expresiones nosotros podamos encontrar a Dios y acercarnos a esa gente en igualdad de condiciones. Siempre puede haber excepciones, pero yo creo que a nadie se le ocurriría en la República Dominicana pensar que un merengue no es apto para acompañar una alabanza a Dios. Hasta hace poco los instrumentos que forman parte de nuestro folclore eran mal vistos en la adoración. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, quizás en algunas iglesias, no sé si en todas, pero yo viví eso. Que tocar una pandereta, eso era un sacrilegio. Eso no era de Dios. ¿Ah? Y así otros instrumentos que han formado, que han pasado a formar parte con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, cuando debería ser lo contrario, que esa fuera la expresión natural de nuestra cultura, pero hoy los tenemos incorporados. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Tenemos que seguir avanzando en esa dirección y seguir, si se quiere, desmitologizando, ¿verdad? O estigmatizando nuestra cultura que es tan rica y que es tan variada. Como no se le ocurriría a ningún adorador haitiano cuestionar tampoco que los movimientos
particulares y su cadencia rítmica africana estuvieran fuera de lugar, que incluyen, dicho sea de paso, brincar, saltar, correr por el espacio de la adoración de una manera muy especial en su forma de hacerlo. Entonces yo creo, por eso les digo, ¿qué fue lo que aprendí? Porque en mi reflexión y en mi análisis, yo pienso que nosotros necesitamos todavía caminar en esa dirección. Todavía necesitamos aprender a manifestar eso que sentimos, que a veces, dicho sea de paso, nos cohibimos expresar por esto y por aquello. Y en la sangre nosotros llevamos esa herencia cultural. Por eso oímos un ritmito, ¿verdad? Y como que se nos... Mire, yo aprendí a bailar en la República Dominicana, aunque ustedes no lo crean. ¿Sí? No le voy a mostrar aquí nada, pero sí, yo pensaba que no podía hacerlo, miren, pero no, mentira. Yo tiré mis ritmitos allá, ¿sabe? Y nadie me dijo nada allí. Otro día yo quizás les muestro algo. Pero es parte de nuestra vida, de nuestro folclore, de lo que nosotros somos en esencia. Y qué interesante es ver que nosotros nos sintamos y nos veamos como parte de un gran pueblo caribeño. Y ese es el próximo punto. ¿Cómo nos vemos en medio de esas diferencias? Porque miren, hermanos, créanme que las hay. Hay diferencias de todo tipo, pero ¿cómo nosotros nos vemos ante esas diferencias? ¿Será acaso que nos vemos por la condición particular de ser pequeñas islitas, ¿verdad? En esta gran cuenca antillana, como países pequeñitos sin ninguna interrelación y sin ninguna conexión, porque estamos separados por brazos de agua, ¿verdad? De mares. ¿Será así que nos vemos? Porque yo pienso que a veces puede ser que sí, que nos vemos como pequeños grupitos aislados sin ninguna conexión cultural o religiosa. Pues yo creo que eso es algo que tenemos que superar también. ¿O es acaso que nos vemos como esta hermosa conglomeración caribeña dotada por la hermosura que Dios da de la más rica diversidad que para mí es única en el mundo? Tantos pueblos, uno al lado del otro, hermanados por unas mismas raíces culturales, ¿verdad? En muchos casos por un mismo idioma, aunque también tenemos otros idiomas, ¿verdad? En nuestro contexto geográfico. Pero ver cómo en medio de esas diferencias que Dios ha creado y que estoy seguro que se deleita en eso, ver cómo tenemos tantas cosas en común. Y eso fue otra de las cosas que aprendí, porque me parece que dependiendo de la forma como nos miremos, de esa misma manera va a cambiar cómo miramos a nuestro prójimo. Todos los habitantes de esta tierra del Caribe no son extraños ni extranjeros. Es gente nuestra. Es gente nuestra. Llevamos una misma sangre. Por eso, mis amados hermanos, Dios seguirá llamando misioneros para su reino. Solo Él sabe las posibilidades y las puertas que se pueden abrir como iglesia en esa dirección.
Solo Él sabe si algún día una representación de esta iglesia pueda ir a una de esas comunidades para tocar la puerta de nuestros hermanos caribeños y en esa relación de igualdad compartir con ellos la experiencia maravillosa de la fe y del reino de Dios. Solo Dios lo sabe. Y el último punto, para también dejar espacio a mis acompañantes misioneros, es que aunque cada misionero se prepara y se prepara bien y con mucha anticipación para compartir algo, ¿verdad? Porque no es un viaje de vacación, no es un viaje de vacación, aunque ciertamente siempre hay espacios para compartir, ¿verdad? Y para disfrutar, pero en esencia es un viaje para trabajar, la labor particular que sea. Y a cada persona, a cada misionero, se le asigna una labor, la que sea. Y de esa labor, cada uno es responsable, cada uno tiene que prepararse y cada uno tiene que después rendir el resultado de esa labor realizada. Pero aunque eso es así, aunque esa es la intención, lo que ocurre es que a menudo recibimos más de lo que damos. Y esa es la última lección que quiero compartir con ustedes. Y es que aunque parezca paradójico, sin justificar el empobrecimiento causado por la corrupción que se vive en todos los países del mundo, ¿verdad? En mayor o menor medida, sin justificar ese resultado del empobrecimiento que está ajeno a la realidad de la gente. Yo vi que cuando la gente lo único que tiene es a Dios, literalmente lo único es Dios, se destapan recursos inimaginables para ser feliz y para ser dichoso. Yo no sé cómo, pero yo vi esa realidad. Yo vi a gente sin nada, ¿verdad? Gente viviendo en la casa más sencilla que usted pueda imaginar, sin nada más que un techo y quizá algunas prendas de ropa. En la sonrisa de esa gente yo pude ver a Dios. Especialmente en la sonrisa de los niños, porque cuando nosotros llegamos allí a una de las comunidades que introdujimos el tema y que comenzamos a preguntarle a los niños, ¿qué hora es? Ellos respondían a coro, ¿verdad? A coro, la hora feliz. Pero no era solamente que lo dijeran, era preciso ver cómo ellos podían manifestar en sus rostros que de verdad eran felices y dichosos. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender de eso, porque aunque ciertamente las cosas que tenemos, hablando en el sentido material, son una bendición, mis amados hermanos, porque lo son. Pero ocurre a veces que esas cosas que poseemos nos obstaculizan y nos distancian de Dios. Mire qué ironía. ¿Pasa o no pasa? Sí, pasa. Quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro, ¿verdad? Porque es parte ya de nuestra filosofía de vida, de cómo hemos sido instruidos, de lo que hemos aprendido, ¿verdad? En esta realidad nuestra, a este lado de nuestro país. Y eso está bien. Pero yo he notado que a veces lo que nosotros deseamos y percibimos como la gran bendición de Dios, a veces se convierte en el obstáculo para servir a Dios. Es una ironía, ¿verdad? Pero son cosas que pasan, que se dan en nuestra realidad. Y ver
y entender que no nos haría falta nada, nada, solamente la vida, ¿verdad? Y lo que tenemos para ser felices delante de Dios. Porque lo único que se necesita para una vida dichosa, como nosotros vimos allá, es tener a Dios. Es tener a Dios en el corazón. Así que, Harold, yo le voy a pedir a Harold que venga para que Harold le comparta. Fíjense qué interesante, que Harold vino con la camiseta contracorriente. Y vamos a recibir a Harold con un aplauso, ¿verdad? Miren, Diana está por ahí, ¿no está? No fue que nosotros llevamos un joven y trajimos otro, no fue eso, pero miren, yo les tengo que asegurar, y ahora lo digo en serio, que aquí hay un joven transformado, y ustedes van a dar cuenta de eso. Bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Es la primera vez que voy en un viaje misionero, nunca había ido, no sabía, tenía una idea de lo que eran, pero nunca había visto exactamente lo que fue. Y, por ejemplo, en este viaje pude ver, como está diciendo el pastor, que puede ser que nosotros tengamos la casa que nos encanta y puede ser que mejor que nosotros arreglemos de nosotros en vez de ir a otro país a ayudarlo, lo que sea, pero lo que de verdad que uno ve allá, tú dices, nosotros estamos de lo más bien, aquí no está pasando nada. Nosotros estamos viviendo el sueño americano. Nosotros no estamos en ninguna pobreza ni nada. Puede ser que a nosotros nos estén robando, pero a ellos lo están masacrando básicamente con el dinero. Yo no sé cómo ellos pueden trabajar ni cómo pueden vivir allá, porque de verdad que eso es una cosa bien, pero bien fuerte. Y por ejemplo, en las misiones de nosotros, que a nosotros nos tocó ir a La Vega, que hacía un calor brutal. En uno de los días llegó a 122 grados y hacía un calor, una cosa. Ahora mismo yo digo que a mí no me molesta el calor de aquí. Yo he estado chilling estos días. Pero en La Vega, básicamente nosotros fuimos el grupo más chiquito. Adicional, nosotros fuimos el grupo con menos budget porque pasó algo en el barco y tuvimos que improvisar y usaron del budget de nosotros. Y nosotros tuvimos que estirar nuestro budget y nosotros vimos lo que de verdad es estar sin nada ya, porque nosotros comimos unas comidas tan apretaditas que como decía Nori, que era la pastora que estaba en nosotros, ella decía, nosotros estamos de dieta porque no tenemos dinero para nada más. Y básicamente de suerte hasta el último día nos dio y pudimos comprarnos una pisita por el ladito y pudimos comer ese día pizza. Pero en todo el viaje, en toda la misión estuvimos que sí, comiendo solamente huevo con el jamón que ellos con salami. Con salami, de verdad que no es por nada, pero ya yo estoy harto de salami. Yo no puedo comer salami ya por toda mi vida. Yo comí salami de más toda mi vida y yo comí todo el salami que me voy a comer toda mi vida ya. Porque eso fue lo que desayunamos, almorzamos y cuidado si también cenamos. Pero entre eso, cuando estuvimos en la hora feliz, que básicamente era en las misiones, cuando fuimos el primer día, nosotros pensamos que íbamos a llegar a descansar porque el viaje fue largo, hacía calor, pero fue otros planes. Y nos mandaron a salir a buscar gente, a buscar niños, a invitarlos, a darle unos flyers que había hecho la congregación de allá, de la Iglesia Evangélica Dominicana, y para invitar a un niño que fueran al campamento como tal de ellos. Y cuando nosotros estábamos allí, la mayoría de los niños cuando nos vieron que nosotros veníamos de otra iglesia y que éramos de afuera, ellos se pusieron con una cara bien feliz porque no habían visto a nadie así. Y básicamente cuando ellos ven a uno, ellos son como que la cosa más grande, tú eres la cosa más grande de su mundo en ese momento. Y cuando nosotros estuvimos entregando los flyers,
En 3 ocasiones, a mí, a Adrián y a una chica más, a Lisbeth, 5 muchachos nos abrazaron cuando nos vieron sin saber lo que nosotros íbamos a ofrecerles. Nos abrazaron y nos siguieron en todo el tramo que nosotros fuimos a través de todas las casas y ellos nos dijeron, mira, aquí hay niños para que le lleven los flyers. Y ellos nos estuvieron ayudando en todo ese momento hasta el otro día que fueron los primeros niños. Esos 5 jóvenes fueron los primeros que llegaron ahí rapidito. Estaban a las 9 en punto ya en la iglesia. Entre eso, yo me convertí en Lobo de la Vega por mi velludo y todo, por mi pelo y todo. Y básicamente fue porque en una de las ocasiones que estábamos invitando a los niños, iba a salir un joven de la casa y sale y grita, ¡ay, un hombre lobo! Y salió corriendo para adentro otra vez y literalmente en todo el grupo de nosotros caímos en pavera porque no había nada más que hacer, nadie se lo esperaba. Fue como que algo tan random de la nada y básicamente ya estamos terminando el tramo ese día. Y fue de la nada y como que ahí sí se me quedó el nombre. Y durante todo el campamento yo me llamo así, el hombre de lobo. A mí ellos se olvidaron de mi nombre, así me llamaba. Entre eso, al otro día cuando nosotros comenzamos el campamento, solamente nos llegaron 32 niños a las 9. Y nosotros pensamos, pues van a ser poquitos, no van a ser tantos. Nosotros lo que teníamos de material eran para, si no me equivoco, 47 niños para ese día, porque no esperábamos mucho. Y como a las 11 llegaron un grupito de casi 27 niños más y nosotros nos quedamos como que, diatre, ¿ahora qué hacemos? Y ahora que nos inventamos. Y a una de las chicas, Yulisa y a Lisbeth, se le ocurrió que podíamos dar una mini historia de la Biblia. Y de eso se inventaron algo. Y la pastora fue un momento y sacó unas copias en la casa de unos papelitos para dibujar. Y con eso solucionamos el problema ese día. Pero esos papelitos de dibujo, esos niños se los llevaron con unas caras tan felices para las casas que yo nunca me voy a olvidar de eso, honestamente, porque ellos lo trataron como si eso fuera lo más grande del mundo, adicional a que ese día también nosotros hicimos una familia en palitos, que ellos estaban locos con esos palitos porque parece que nunca habían hecho eso en su vida y yo creo que a lo mejor también nunca lo habían hecho, pero era una familia en palitos de que si dos hombres y 2 mujeres, la mamá, la hija y el papá y el niño. Y básicamente ellos estaban tan felices con eso que al otro día, cuando volvieron, fueron 67 niños, temprano a las 9 de la mañana llegaron, tempranito, y luego nos llegó otra guagua, otra congregación de la iglesia evangélica dominicana, de otra iglesia que queda más arriba por Santiago. Y de esa guagua no vinieron tantos niños, pero fueron palas. Y de suerte ese día nos habíamos preparado porque nosotros esperábamos ya, Nori y Yulisa habían hecho un plan de que si probablemente nos lleguen más niños y vamos a traer de por sí como 100 materiales para diferentes cosas que hagan los niños. Uno era hacer unos puppets, otro era hacer unas caritas felices con la hora feliz, que era un relojito con una hora feliz, y otro era hacer una canastita chiquitita con unos palitos de madera, de los que se usan para paletas. Básicamente, y cuando ellos llegaron y vieron todos los materiales que habían, los niños se volvieron locos, y cuando digo loco es que no se querían sentar, estaban tan agitados con todos los materiales que habían, que no nos siguen caso. Y entre esas cosas, nosotros ni cantándole la canción, porque el día anterior, cantándole la canción de La Hora Feliz, se habían tranquilizado, pero no se tranquilizaban. Y entonces era como tú sentabas a 5, se levantaban 10, sentabas 10, se levantaban 40, sentaban los 40 y se volvían a levantar los otros 5. Y era como que era un intercambio de quién se levanta. Y en una de las cosas viene y sale, creo que fue Yulisa, si no me equivoco. Yulisa sale y le dice, si no se sientan todos ahora, no se van a llevar ningún bizcochito, ningún refresquito, ni nada. Y esos niños se sentaron de que en un segundo por la comida nada más. De que ellos sabían que si no se llamaban la comida, no iban a querer hacer nada. Y ahí fue que en ese momento yo me di cuenta que de verdad ellos parece que no comen mucho en la casa y parecen de que no tienen muchos recursos, porque cuando ella le dijo eso,
hubo un silencio de la nada y que no parecía que ahí había niños dando vueltas y gritando y haciendo reguero. Pero fue una cosa que de verdad yo no me lo esperaba en ese momento. Cuando ella le dijo eso, pues la que ya se nos estaba saliendo de control y cuando le dije eso fue un silencio y ellos se sentaron todos, hicieron caso en el resto del día y todo se fue chilling hasta por la tarde, que en la tarde cuando le entregamos unos materiales adicionales a los jóvenes mayores, unos chiquititos los vieron y entramos en la danza de que ellos quieren lo que él tiene. Y entre eso tuvimos que ver qué más teníamos y terminamos dando un libro chiquito, un libro de pintar a todo niño chiquito. Y eso eran como 47 niños chiquitos. So, hubieron un par de libros. De suerte sobraban los materiales, pero yo no me lo esperaba de esa manera. Luego de eso, pues nosotros fuimos al Congreso, que nosotros estábamos literalmente bien cansados. Nadie tenía ganas de hacer nada en el Congreso. Un par de veces los de República Dominicana se molestaron con nosotros porque literalmente nosotros estábamos cansados porque no nos dieron ningún día de descanso y no había ni descanso porque cuando tú llegabas de las misiones tenías que ponerte a prepararte para el otro día y nadie estaba como que en actitud de hacer nada en el Congreso, pero con todo y eso nosotros atendimos, nos levantamos a las 7 de la a las 6 de la mañana. No, y cuidado, porque había unos días que fueron a las 5 porque si no, no te podías bañar. Tenías que levantarte a las 5. Esto, para luego comer, y también la comida también tenía salami. Toda la comida tuvo salami. En ningún momento comimos, ¿cómo que se llama la comida de ellos de desayuno? Mangú. En ningún momento nos dieron mangú hasta que estuvimos en el barco de vuelta. Yo no sé por qué. Cuando el desayuno de ellos a mí me gustaba, pero lo que era lo que era el almuerzo, de verdad que mira que yo como lo que sea, pero yo no podía ya con el salami y comer arroz. A mí el salami ya me estaba por todo, no podía. Y si no me equivoco, esos días, cuando estuvimos en los devocionales de nosotros, porque en cada día adicional tenemos que hacer un devocional. Y yo me acuerdo que el día antes de ir al Congreso, a mí me tocaba hacer mi devocional. Y yo estaba agotado de que dormido. Y a mí me obligaron a hacerlo todo dormido. Yo no me acuerdo de que yo hablé en mi devocional, pero a mí me dijeron que mi devocional estuvo bien bonito. Y yo no me acuerdo de mi devocional. Yo estaba tan gastado ese día que de verdad que no podía. Y cuando básicamente empezamos a hacer los cultos entre el grupo de República Dominicana, Haití, los de México y adicional a los de Estados Unidos, al principio había como que este espacio de que cada cual por su lado. Solamente era República Dominicana el que se estaba pegando a todo el mundo así dividiéndose. Pero como el segundo día, que nos obligaron a dividirnos por cuartos y todo, que en un principio nadie quería, y fue un reguero al principio, porque literalmente nosotros estuvimos afuera de cuarto casi hasta las 4 de la tarde. No nos dieron cuarto y eso era con los motetes afuera, de ahí tirados. Y estábamos, como dijo uno de los pastores, Cancún, ustedes están ambulando por ahí, ¿verdad? Ustedes están sin camita y sin nada. Si no, yo le doy ahí, le pongo una casetita y se quedan ahí durmiendo afuera. Pero entre todo eso, cuando nos movieron a los cuartos, por lo menos a mí me tocó un cuarto que habían 2 norteamericanos, 5 haitianos y 2 de República Dominicana. Y adicional a eso, conmigo habían 2 muchachos más que eran de Puerto Rico, fue Luis y Adrián, que básicamente nosotros no esperamos como que hablar mucho, pero esa noche, por alguna razón, nadie tenía ganas de dormir. Yo estaba durmiendo ya casi, se pusieron a hablar de temas. De que si los problemas financieros, que si cuánto vale el dólar allá, que tú te puedes comprar con $1 en Puerto Rico y que tú te compras acá con $1. Y fueron un viaje de esas cosas. Entonces, entre eso entraron a hablar de que si el problema de la crisis económica en ambos países. Y ahí fue que básicamente entre el grupo de nosotros y el de República Dominicana y el de los norteamericanos,
nosotros nos dimos cuenta que ellos de verdad viven una pobreza, pobreza, no extrema, pero pobreza. Porque ellos nos dijeron que los de Haití, ellos vivían ¿cómo se le llama eso? En un ambiente peor, no me acuerdo la palabra ahora mismo. Y ellos, habían ahí personas, habían jóvenes de Haití, pero en ese momento ellos no hablaban tanto con nosotros. Ellos eran bien, pero bien apartados del grupo de nosotros. Fue como hasta el cuarto día, o el tercer día, que ellos empezaron a unirse con nosotros porque empezamos a hacer jueguitos allí, con todo eso que nadie tenía ganas de jugarlo. Empezamos a hacer unos juegos, unos mini goofy games, de llevar huevitos, de correr alrededor del campamento, un montón de cosas bien locas. Y, y entre eso, pues poco a poco fue que cada uno de los países entre nosotros empezamos a como tal a hacer una comunidad entre nosotros, porque antes no hablábamos y empezamos como tal a hablarnos, y cuando fue el último día cada cual se conocía uno al otro como si fueran hermanos casi. Y entre eso, a mí me chocó el último día, creo que fue, que tuvimos una reunión del Congreso como tal, de cuando iba a ser el próximo Congreso, que va a ser en México el 2020. So, si quieren unirse los jóvenes, especialmente, qué sé yo, Talia, Shelly, Taipei. Nada, es que... pues si se quieren unir ya saben, porque ahora mismo Adrián y yo éramos los únicos jóvenes representando el norte, y ya el pastor Edward nos regañó porque no vinieron más jóvenes de su congregación. Y nosotros no teníamos nada que decir, nos quedamos callados. Pero para la próxima tienen que venir. Entre eso, el último día, ese mismo día de esa reunión del Congreso, yo me di cuenta cuando hicieron la reunión del Congreso, con todo y eso, que estaban los chicos de Norteamérica, ellos se añadieron adicional. Ellos no estaban parte del Congreso, ellos fueron que lo escucharon por ahí en una iglesia haciendo las misiones y decidieron venir a visitar el Congreso. Y entre eso, nadie le había dado como que el espacio a ellos para hablarle dentro del Congreso y ser parte del Congreso, aunque habían participado en los eventos que tuvimos, que si los devocionales poquitos que tuvimos, los talleres y algunos juegos. Nadie le dio como un espacio. Y a mí me gustó como ellos manejaban, ellos eran bien friendly, ellos no eran como que si tú eres latinoamericano y yo soy norteamericano, hay una división entre tú y yo. Nosotros somos diferentes. Ellos nos trataban como si nosotros fuéramos iguales, básicamente. Y yo, porque nadie se había levantado, yo vine, me levanté y le ofrecí que si se podía, que a ellos le dieran un espacio en el Congreso, y para un futuro quedó en cargo de que se va a hacer que la iglesia de Pensilvania, si no me equivoco que era, va a ser parte del Congreso para el 2020 de México. Que probablemente vamos a tener también norteamericanos allá. Pero básicamente entre todas esas cosas, a mí lo que más me gustó de todo fue el Congreso, y me gustó las misiones, pero más el Congreso porque pude conocer más gente y la cultura de ellos y cómo es que ellos viven y nosotros vivimos en diferencia, porque podemos estar uno al lado del otro, pero tenemos unas cosas bien, pero bien diferentes. Lo que más a mí me chocó de todo es que ellos me dicen que allá los guardias no hacen nada de nada. A ti te pudieron robar la casa, te pudieron matar al tío y no hacen nada. De que no hacen nada. A menos que sea un día que ellos tengan que ir a cobrar y tengan que hacer dinero para que ellos paguen su sueldo, ellos no van a hacer nada. Eso fue algo que me lo dijo uno de los muchachos en la República allí, y nosotros nos quedamos, diantre, en Puerto Rico tú por comerte la luz para el guardia. Aquí ni porque te hayan robado la casa, ni porque se te metan, ni nada, te asalten o lo que sea, ellos van. Ellos solamente van si tienen que cobrar, van y cobran. Y si acaso lo que hacen es que te cogen nota y dicen esto fue lo que pasó, tal cosa, y ya. No tienen como un plan continuo sobre la situación. Ellos lo dejan ahí y ahí se quedó, y como tal para mí eso fue lo que más me impactó, porque pasar una isla hermana de nosotros que está ahí al ladito y tener esos problemas así, que nosotros no, por lo menos dar nuestra mano
a que por lo menos ellos tengan un poco más de orden. Y ellos tienen su orden y su moral. Y ellos son gente bien buena y todo, pero aún así hay unas cosas que hay que arreglarle y ayudarlos a que ellos las arreglen también. Pero pues. Bien, así que voy a dejar a Linda para que tenga unos minutitos también que... Dios les bendiga, mis hermanos. No voy a ser tan extensa como Harold. La realidad es que es mi tercera vez que voy a las misiones, así que es la tercera experiencia. Y yo siempre digo que cada experiencia nos enseña algo y es diferente para nuestras vidas. Sí tengo que decir que participar de esta experiencia junto a Harold, para mí fue tremenda porque al Harold que yo conocí cuando llegué aquí es un joven que casi ni te mira a los ojos, ¿verdad? Ustedes lo ven que pasa por los lados, calladito, él hace su trabajo en la iglesia, pero nosotros no lo podíamos ver comunicándose, ¿verdad? Comunicándose. Lo que pasa es que como yo soy así, pues yo lo saludo y le hablo, ¿verdad? Pero que saliera de él, no. Y ver a Harold llegar allí y bueno, él prácticamente tenía que defenderse porque él iba solo, ¿verdad? Él iba solo. Así que él habló, él compartió, él brincó por una cerca, buscaron árboles para hacer una fogata. Él hizo esa fogata en ayuda, ¿verdad?, de los puertorriqueños. Él se desenvolvía con los jóvenes dominicanos, haitianos, con todos, establecía conversación. Cuando se le decía, te toca hacer tal parte o qué tú crees de esto, él tenía participación. Y entonces eso a mí me llenaba pues de orgullo. Yo digo, pues ya vamos con un joven que no fue el que llevamos, ahora regresamos con uno nuevo de mucha experiencia y de muchas posibilidades, ¿verdad? Y de mucha participación, así que ahora lo conocieron un poquito más, ahora hay que explotarlo aquí, hay que explotarlo acá. Bien, pero no voy a contar mucho porque ya mi esposo hizo un resumen de lo que fue nuestra misión allá, pero sí algo en particular de ir a las misiones y dar la escuela bíblica, algo que allí nos pasó, pues Harold tenía como algunos 60 y pico, pero en el caso de nosotros eran 130 y pico de niños, en un espacio quizás como lo que está aquí al frente nada más, y había que dividirlos en clases, así que es muy, muy difícil trabajar en un espacio pequeño con 130 y pico de niños, pero lo hicimos, y ellos era muy curioso porque ellos sí estaban tranquilos porque estaban pendientes a su meriendita y a lo que le íbamos a hacer, ¿verdad?, en las manualidades, y con eso los manteníamos quietecitos, pero nos pasaba lo mismo. Y algo que me marcaba era que para las meriendas nosotros llevábamos jugos de galón ya preparados, ¿verdad? Y entonces al vaciarse esos jugos, las niñas más grandes se acercaban y me decían, me das un pote. Y yo decía, pero ¿qué pote yo te doy, cariño? Si no sé de qué pote tú me hablas. Sí, de ese pote, dame un pote. Y yo, del galón de jugo. Y yo, bueno, pues dame un brequecito, porque ya eran muchas las que pedían los potes. Entonces yo decía, bueno, le pregunto a una hermana, ¿para qué ellas necesitan este galón? Y me dice, es que para guardar el agua. Y yo dije, wow. Yo en mi casa enmogollo el de eso y lo tiro a lo que es plástico, ¿verdad? Y ellas se desvivían por un galón vacío. Y yo digo, Dios, ahí tú estás. Si lloro, ustedes perdónenme. Y entonces, pues las 2 veces yo conservaba los galones y se los regalaba. Y ellas me abrazaban porque eso era algo grande. Yo decía, yo no le estoy dando nada, pero para ellas eso era grande, ¿verdad? Un galón. Así que cuando nosotros botemos los galones, por lo menos pensemos en cuántos niños necesitan conservar agua en un galón. Bueno, de ahí otra experiencia cortita y con esto termino. Tengo muchas más, pero esta es la que voy a terminar. Ya en los últimos días fuimos a compartir con un hermoso pastor que es nuestro hermano Rafael Osuna. Él es el pastor
de la iglesia evangélica haitiana, y entonces es la iglesia que nuestra iglesia, ¿verdad?, los apoya y están con ellos. Y Rafael es un ser humano encantador, el que habla con él se enamora más de Dios, se enamora más de Dios. Y él actualmente pues tiene su esposa, tienen 3 niñas y viene uno en camino y es niña también. Así que ellos tienen una iglesita, no me acuerdo ahora cómo se llama el área, pero tienen una iglesia y fuimos allá a compartir con ellos de esa adoración. Y hermanos, ver a esas damas pararse al frente, ellas muy vestidas uniformes, con sus faldas blancas y sus camisas color chinita, y hicieron una coreografía, bueno, en adoración a Dios, ¿verdad?, cantando un himno en creol. Era hermoso, yo lo tengo grabado, luego lo subiré a Facebook, no he subido nada, pero lo van a ver. Era hermoso ver cómo ellas adoraban a Dios al frente. Pero luego de eso el pastor quería dar gracias, ¿verdad?, porque con una ofrenda que se había enviado de la Iglesia Evangélica Unida, ellos habían podido techar su nueva casa. Y él decía, ahora tengo una mansión, ¿verdad? Entonces, si nosotros acá decimos una mansión, pues ya ustedes saben las mansiones que nosotros estamos acostumbrados a tener. Y entonces era un momento de consagración de su hogar, y el pastor nos asignó a 4 damas, ¿verdad?, para que fuéramos a la casa y la viéramos. Y él estaba tan orgulloso de que ya tenía su casa, que tenía su mansión, que él pudo hacerle 3 cuartos a su mansión y pudo tener una cocina y una salita. Y el pastor me dijo, Linda, ve tú también allá, y se dividen y ungen la casa de Rafael. Y a mí me tocó el cuarto de las niñas. Eran 3 camas, 3 camitas twin, un tubo que era la percha con sus trajecitos allí montaditos, ¿verdad? Y yo decía, wow, Señor, qué grande tú eres, porque tú nos has dado de todo para nuestra familia, para nuestros hijos, y a veces somos mal agradecidos de lo que tenemos, y nuestros hijos nos piden más, y yo digo, si le tocara estar en eso, ¿qué ellos dirían? Y aquel señor decía que tenía una mansión. Pero el pastor le dijo, Rafael, es mejor tener un hogar donde esté Dios, porque hay muchas mansiones en las que Dios no está. Y esa fue la parte que entonces a mí me chocó, y yo dije, verdaderamente eso es así, aquí está Dios. Y oramos en aquella casa y él estaba feliz porque ya ellos no se mojaban. Es una familia pastoral, como podemos ser mi esposo y yo. Y yo decía, wow, siempre es bueno amar a nuestros pastores, ¿verdad? Y ayudarlos en todo tiempo. Y Rafael, pues quizás yo diría, no merece eso, merece tener algo mejor, pero su casa estaba hermosa, con cortinitas hechas por ella misma, las 3 camas, sus niñas tenían cama, y ellos tenían su cuarto de esposos aparte. Antes era un solo cuarto con cocina y todo se mojaba. Así que yo soy agradecida de Dios por esa experiencia, cada vez me hace crecer más, ¿verdad? Me hace amarlo más y ver lo importante que es la diversidad en medio de todo. Y tenemos que amarnos todos y ser solidarios unos con otros. Así que el Señor les bendiga y que nos motivemos cada día a ser buenos hermanos unos con otros. Estamos en pie y oramos al Señor. Padre y Dios bueno, Dios santo y Dios maravilloso, gracias, Padre, porque te manifiestas de tantas maneras, Señor.
y todas ellas nos hablan de ti. Qué bueno es, Señor, encontrarte en la gente, en el rostro de los niños, en la necesidad de nuestro prójimo. Te damos gracias por la bendición de este día, porque sabemos, oh Dios, que algo hemos aprendido. Llévanos, Señor, con este gozo, con esta sensibilidad y con esta conciencia a nuestros hogares, sabiendo que tu bendición irá con nosotros y nos acompañará en el resto del día. Que el amor de Dios, la gracia de Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo que hemos sentido en este lugar sea con tu pueblo, ahora y siempre. Amén.